El cijolaj, que es el que va al principio del cortejo procesional, es el sonido peculiar, el sonido que identifica el inicio de la Cuaresma. Los sonidos son muchísimos los que nosotros podemos experimentar dentro de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. El sonido que producen las lanzas, el timbre específico de la andaría, el tambor que es único, es un toque especial que solo se ejecuta en este tiempo de Cuaresma, el rozar de cada una de las partes del incensario, el caminar y el arrastrar de los zapatos de cada uno de los devotos cuando va cargando las procesiones del Señor. Todos esos sonidos son muy importantes y que muchas veces no les prestamos atención. Ahí oblea, corbata, oblea. Esto nace aproximadamente en el año 1850-51, cuando traen por primera vez de Europa ya lo que era la marcha fúnebre número 1 de Ludwig van Beethoven y juntamente a ella la marcha fúnebre de Federico Chopin. Esto da paso a crear ya el nuevo estilo musical que hasta hoy día pues nosotros vamos a conocer. En Antigua esto van a ser siempre de lo que es los músicos militares quienes empiezan a trabajar lo que son las marchas fúnebres. Lógicamente, como existían bandas de música militar a nivel nacional o en toda la República, esto hizo que en Antigua pues también empezara a existir ese gusto por ir trabajando lo que era el acompañamiento. Y de hecho, desde que se va la ciudad capital de Guatemala hacia donde está allá en el Valle de las Vacas, hace que acá en Antigua pues continúen las procesiones y agregar también esa parte musical que ya en la ciudad capital habían agregado, pues aquí se la siguen agregando. Aquí ya empiezan a surgir ya compositores, empiezan a surgir composiciones directamente para las imágenes de pasión de aquí, del antiguo Guatemala. Lo que va a caracterizar específicamente la música de Antigua es que se toca de una forma diferente, o sea, es decir, la ejecución, la forma de cómo se interpretan las marchas es lo que va a variar y lo que va a tener la variante. Aquí se hace de una forma mucho más fuerte y a la par de esto se va viviendo la fe de cada uno de los miembros, de los músicos, de los filarmónicos que acompañan las procesiones. Esa fe hace que las expresiones, que el sentimiento, que la forma en cómo se trabaja la música cambie totalmente en Antiguo Guatemala. Bueno, ustedes saben que yo soy el autor de la Marcha Dolorosa San José, ¿verdad? Que es la primera que hice. La escribí como en el 76, 78, por ahí. Pero bueno, se me vino la inspiración y la escribí a mi gusto. Ya se toca con más sentimiento, pero más cuando es música sacra, como las marchas fúnebres, ¿verdad? Es un sentimiento especial, uno pone de todo su parte, cada uno pues individualmente pone de su parte para tocar de la mejor manera cada melodía, ¿verdad? Con sentimiento.
todos empezamos tocando en la antigua, muchos años, ¿verdad? Y sí es diferente en todo sentido, la religiosidad, el respeto, la pompa con que se celebra la Semana Santa, que es diferente a la capital. Pues la música es algo que nos gusta vivir a diario, pero aún más el poder ejecutar una marcha fúnebre o el poder acompañar una procesión. Para nosotros como músicos, como director, como encargado, es algo muy especial. Para nosotros son momentos y días únicos de poderlos vivir y de compartir. La música de Antigua Guatemala, los músicos de Antigua Guatemala lo hacen de una forma vivencial, participativa y con mucha fe. La música que pueden apreciar ustedes en la Antigua Guatemala hace que se conjugue algo muy especial juntamente con los olores de la cuaresma, con los olores de los platillos típicos de la época, con todo lo que se vive también con la naturaleza, el morado de cada uno de los árboles que producen, de las jacarandas y todo esto, pues se amalgama y se hace que todo esto tenga un aroma especial, un sentimiento especial, una vivencia especial y que le da un panorama, un paisaje y una visión aquí a la Antigua Guatemala.